Muy bien, se proyecta perfecto. Les recordamos, por favor, a las personas deben apagar sus micrófonos. Ahora sí. Muy bien, nuevamente buenas noches a todos. El día de hoy voy a conversar con ustedes un poco de dislipidemias en nuestra práctica diaria. Sé que es un tema quizás en el cual no conocemos los detalles de lo que es una dislipidemia, sobre todo las primarias, que son las que son heredadas y las que son congénitas y más severas. Y espero poder más bien ayudarlos a entenderlas un poquito más para que sea útil para ustedes en su práctica diaria. La agenda para la noche de hoy voy a conversar sobre los aspectos fisiológicos del metabolismo de los lípidos, cómo hacemos el screening de dislipidemias y cuáles son las poblaciones de riesgo, cómo hacemos el diagnóstico y la sospecha o en quienes podemos sospechar que pudieran tener una dislipidemia, a quienes les indico tratamiento y cuáles son las líneas terapéuticas y algunos tips propios de mi especialidad que voy a compartir con ustedes. Cuando hablamos desde el punto de vista fisiológico, tenemos que recordar que el metabolismo de los lípidos es una intrincada red entre lo que se ingiere a través de la digestión de los alimentos y el metabolismo como tal desde el hígado hacia los tejidos periféricos, en los cuales todos juegan un papel importante en lo que es la homeostasis de los lípidos. Voy a señalarles un momento con el puntero láser. Comenzamos en el intestino, en los cuales posterior a la degradación de las grasas por parte de las enzimas gastrointestinales se sintetiza el kilomicrón, el enterocito, y es una célula, perdón, una célula no, una lipoproteína que es rica en triglicéridos y en ácidos grasos. Ella viaja a través del torrente en principio linfático, llega al conducto torácico y después es distribuido y llega a una parte también a través de la vena porta al hígado, donde es una parte captada de esos lípidos para sintetizar las VLDL. El kilomicrón también tiene otra vía hacia los tejidos periféricos, específicamente hacia el tejido graso, en el cual es descompuesto por enzimas presentes en el adipocito en ácidos grasos libres y nuevamente sintetizados en triglicéridos para ser almacenados. En el hígado, posterior a que se sintetizan las VLDL, a medida que vamos avanzando en la síntesis de las distintas lipoproteínas, ellas van perdiendo su núcleo y su riqueza en triglicéridos y pasa a ser de ácidos grasos libres y ésteres de colesterol. El VLDL se transporta a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos periféricos para llevar componentes lipídicos hacia dichas células que van a ser utilizadas en distintas áreas del metabolismo, ya sea para la síntesis de componentes de la membrana, hormonas, entre otros. Recordando todo esto que les estoy comentando del VLDL, LDL e IDL constituyen lo que es o la vía exógena y endógena del metabolismo de los lípidos. Y tenemos que recordar el transporte reverso, que es que las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, se encargan de retornar y recolectar todo las porciones de lípidos que no va a ser empleadas para que vuelvan al hígado y sean eliminados a través de la bilis y degradados. Lo importante de toda esta vía es que desde el punto de vista terapéutico tenemos distintas dianas. Tenemos unas dianas terapéuticas intestinales, dianas terapéuticas en lo que es el reciclaje de las LDL y tenemos también dianas e intervenciones terapéuticas desde el punto de vista del tejido adiposo. Sí, sí, está grave. Cuando hablamos del perfil lipídico según la edad, tenemos que en el recién nacido es similar a otras edades, no habiendo ningún tipo de diferencia respecto al perfil lipídico de un adulto. Durante la primera semana y hasta los 2 años de edad,
el perfil lipídico depende y es principalmente a expensas de LDL. Recordemos que desde el punto de vista de la alimentación de un lactante, es principalmente hasta al menos hasta los primeros 6 meses y se hace de forma exclusiva con lactancia materna. Y la lactancia le proporciona un mayor número de ácidos grasos, sobre todo triglicéridos de cadena media y colesterol, los cuales son eh, transportados de forma predilecta por las LDL. Es por ello que antes de los 2 años, cuando solicitamos un perfil lipídico, vamos a evidenciar elevación del colesterol, de los triglicéridos y sobre todo de la fracción LDL colesterol. Aquí en este punto, hasta los 2 años se ha estipulado y se han generado hipótesis sobre una nueva ciencia que está tomando auge, que es la lipidómica, en el cual se deja como interrogado si en este momento las intervenciones nutricionales van a predecir lo que es el riesgo cardiometabólico y el perfil lipídico en la vida adulta, siendo una importante área de estudio y posible de intervención terapéutica desde temprana edad. En la infancia, sobre todo y por supuesto en la edad preescolar y escolar, es dependiente de factores ambientales, nutricionales y patológicos, interviniendo de forma fundamental los hábitos de alimentarios, de ejercicio, los hábitos de sueño, la exposición al tabaco y los antecedentes patológicos que pudieran influenciar de forma negativa en el perfil lipídico de nuestros pacientes. Ya al llegar a la pubertad, ocurre el incremento en la secreción de los esteroides sexuales estradiol por parte de las niñas, lo cual le confiere en este momento un incremento y un factor cardioprotector al adolescente hasta el final de su vida fértil, hasta el climaterio, en el cual se ve predominantemente una elevación de las HDL colesterol. Por parte del varón, el incremento en testosterona favorece lo que es la movilización de las grasas a través de la LDL para ayudar a su crecimiento y esa elevación de testosterona me arroja en el perfil lipídico cuando lo realiza un adolescente elevación de esta fracción del colesterol, sin que se relacione de forma directa con una patología. Ahora bien, cuando hablamos del screening y el riesgo cardiovascular en el año 2011, la Asociación Americana del Corazón publicó un documento consenso que fue adoptado por la Academia Americana de Pediatría respecto al manejo del riesgo cardiovascular, que incluyó, por supuesto, hipertensión, salud renal, perfil lipídico y otros aspectos de las intervenciones en estos pacientes para garantizar la salud en los pacientes que pudieran tener sobrepeso o obesidad. Y plantearon una serie de metodologías de screening para poder detectar y hacer intervenciones oportunas en los pacientes, ya sean tuviesen riesgo cardiovascular, riesgo por algún tipo de patología o qué hacer con estos pacientes en los cuales diagnosticamos las hiperlipemias o las dislipidemias primarias. Entonces, las modalidades de screening son tres. En el primer lugar tenemos el screening selectivo, que hacemos la solicitud del perfil lipídico en ayunas anual entre los 2 a 21 años, logrando captar en pacientes con factores de riesgo alguna alteración del perfil lipídico para poder hacer alguna intervención terapéutica desde el punto de vista de cambios en el estilo de vida o con tratamiento. ¿Cuáles son esos factores de riesgo en estos pacientes de 2 a los 21 años o pacientes con antecedentes de obesidad en primero o segundo grado, diabetes, hipertensión en familiares de primero o segundo grado o diagnosticado en el paciente, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes sobrevivientes de cáncer, de cualquiera que fuese su tipo, o sobrevivientes o, de trasplante de órganos sólidos o de médula ósea, pacientes con antecedentes de hipercolesterolemia familiar o con enfermedad de Kawasaki con aneurisma o sin aneurisma en sus complicaciones posteriores. Otro importante antecedente que tomó la Academia Americana del Corazón fue el antecedente de eventos cardiovasculares, ya fuesen infartos o SB, o muerte por causa cardiovascular en familiares de primero o segundo grado, menor a 55 años en hombres o menor a 65 años en mujeres, y por supuesto la exposición al humo de tabaco. Cuando les agrego aquí lo más o menos otros paraclínicos, por supuesto, me refiero a que si es un paciente que tenemos diagnosticado, que tenemos sospecha o que hay antecedentes de diabetes mellitus en familiares de primero o segundo grado,
investigamos, aparte del perfil lipídico, una glicemia en ayunas, glicemia postprandial. Si es un paciente con algún tipo de patología renal, investigamos también cómo ha sido su seguimiento con buncreatinina en la consulta, o al menos se lo solicitamos si está siendo evaluado por otra especialidad, cómo ha sido su control cardiovascular, si tiene antecedentes de enfermedad de Kawasaki, y así sucesivamente para las otras patologías. Tenemos los otros dos screenings. El screening que denominamos universal se realiza entre los 9 y los 11 años. La Academia Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría recomienda que sean prepuberales. Aquí se los coloco entre paréntesis que los niños venezolanos, ya entre los 9 y los 11 años, la mayoría ha empezado la pubertad porque eso representa más o menos el percentil 50 para niñas y varones. Ellos sugieren prepuberales justamente para que no intervenga la fisiología que les mencioné previamente. Entonces, es un dato que tenemos que tener bastante alerta cuando vamos a solicitar un perfil lipídico, no estar sesgado por este aspecto fisiológico propio de la adolescencia y la pubertad. Entonces, un primera toma de muestra entre los 9 y los 11 años y una segunda toma de muestra entre los 17 y 21 años. Esto se hace en pacientes que tengan o no antecedentes de patologías de riesgo, como mencioné en el apartado anterior. El perfil lipídico debe ser realizado en ayunas o al azar, y la ventaja es que determina dislipidemias congénitas que muchas veces también pudieran ser asintomáticas o patologías que queremos investigar realmente si se trata de una dislipidemia primaria o secundaria. Por último, tenemos el screening en cascada, que es en miembros de familia, específicamente la descendencia, son investigados tras diagnosticar un caso índice. Esto es curioso en la parte pediátrica porque regularmente cuando diagnosticamos a un paciente con dislipidemias congénitos, dislipidemias primarias, investigamos a los padres y a los hermanos a ver quién es el portador o quién es el afectado de la familia. Entonces hacemos una especie de cascada invertida. Y aquí en este screening en cascada es donde juega un papel fundamental el estudio genético, justamente en estas dislipidemias primarias, para poder determinar cuál es la alteración y poder hacer el consejo genético en esta familia. Ahora, ¿cómo es el estudio del perfil de los lípidos? El panel de lípidos estándar, cuando se lo solicitamos en los laboratorios, estima triglicéridos, colesterol total y HDL colesterol. El resto de las fracciones son calculadas por la ecuación de Friedwald, ya que el perfil lipídico, al ser las lipoproteínas de distintas densidades, se, son, o se prefiere el uso de ultracentrífugas, que son realmente empleadas en lo que es en los laboratorios de investigación. Cuando solicitamos un estudio de los lípidos, cuando le decimos, lo explicamos al paciente que tiene que ser en ayunas, el ayuno preferido en número de horas es al menos de 10 a 12 horas de ayuno, no 8 horas, por ejemplo, como para la glicemia. Y le recomendamos al paciente que no lo haga si está ante un proceso patológico. Por ejemplo, al menos una semana después de resolverse un proceso infeccioso, traumatismo, cirugía o cualquier proceso agudo que pudiera intervenir en lo que es la alteración del perfil lipídico. En segundo lugar, tenemos la ultracentrifugación directa, que es el gol estándar, como les mencioné, el cual me permite separar de forma más veraz y con mayor efectividad lo que es las lipoproteínas en el plasma para su posterior estudio y cuantificación. Esto solamente lo hacen en el caso de aquí de Caracas, en el laboratorio de lipidología en la UCB. Teníamos esa herramienta. También tenemos la resonancia magnética espectroscópica, en el cual a esta muestra de ultracentrifugación es sometido bajo el mismo principio de la resonancia magnética, el cual me permite no solamente clasificar las lipoproteínas según su densidad y su nivel de absorción desde el punto de vista de los electrones, sino que también me permite subclasificar porque dentro de las LDL y las HDL hay unas más pequeñas que son proaterogénicas. Me permite determinar el riesgo cardiovascular. Por supuesto, esto desde el punto de vista del laboratorio, ya que es un proceso bastante engorroso, se hace al frío y es utilizado para fines investigativos y de estudio de las lipoproteínas.
Y por último, la realización del panel genético, en el cual día a día van sumando las mutaciones descubiertas y las patologías asociadas a estas mutaciones. Principalmente yo le coloco aquí las más frecuentes del causantes de las hipertrigliceridemias y las hiperlipemias familiares, como lo son el receptor de LDL, las mutaciones en la codificación del ApoB y las mutaciones de la PCSK9, que es una proteína de las cuales les mencionaré un poco más adelante, ya que tiene implicaciones terapéuticas bastante interesantes. Esto, por supuesto, son herramientas, pero principalmente el acompañamiento del interrogatorio que hacemos en la consulta con los antecedentes, hábitos, sobre todo como les mencioné del sueño, de hábitos alimenticios, determinantes de salud, exposición a humo de tabaco, antecedentes, patologías, es fundamental para poder hacer una correcta interpretación del perfil lipídico y su interpretación se hace en un contexto individual. Ahora bien, ¿cómo clasificamos las dislipidemias? Hay muchas clasificaciones. Hay unas congénitas y adquiridas. Esta es, me parece, clasificación que le estoy brindando, me parece que es desde el punto de vista la más didáctica, la que nos permite ubicarnos mejor en lo que son el contexto del paciente. Tenemos las primarias, que son las congénitas, que son por alteraciones del metabolismo del colesterol, sobreproducción de VLDL e hipertrigliceridemia. Todas estas son familiares, todas estas son congénitas o tienen un patrón de herencia autosómico dominante o recesivo. Las hiperlipemias son poco menos frecuentes, se tratan de patologías también congénitas en las cuales cursan con disminución en la producción hepática de LDL colesterol y de HDL colesterol. Y las más abundantes y las que estoy seguro que deben haber visto con mayor frecuencia en la consulta son las secundarias a otras patologías. Tenemos allí, como decimos, una lista de mercado de distintas causas. Tenemos las endocrinas, en las cuales tenemos desde hipotiroidismo a síndrome o enfermedad de Cushing, em, el déficit de hormona de crecimiento, el paciente diabético mal controlado, las exógenas causadas por el consumo de fármacos o consumo también de dietas ricas en, en carbohidratos y grasas, como lo es determinada en el paciente obeso con sobrepeso. Las secundarias a patología renal, paciente con enfermedad renal crónica o el paciente con síndrome nefrótico. Las de origen hepático, como son en las colestasis o en alguna malformación del aparato biliar. Y otras en las cuales secundarias, por ejemplo, a enfermedades reumáticas en el paciente hemato-oncológico o también secundarias a el VIH o al tratamiento antirretroviral. Este cuadro es el extraído justamente del documento de la Academia Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría en el año 2011 y todavía sigue vigente, sigue siendo referencia para los estudios y los trabajos de revisión que tenemos en la actualidad. Les muestro los valores de colesterol. Tenemos valores aceptables, borderline y altos. Les invito a que ubíquense aquí en el LDL colesterol. Importantísimo saber que por encima de 130 es el valor que yo considero como alto para poder diagnosticar una dislipidemia. HDL menor a 40 y triglicéridos lo dividimos por edad. Hasta los 10 años o en edades prepuberales, fíjense que por encima de 100 es un valor que ya consideramos como hipertrigliceridemia y por encima de los 10 hasta los 19 años mayor o igual a 130 miligramos de cilitro. Importante que el valor de referencia, recordar que siempre nos arrojan el laboratorio, son valores de puntos de cortes de adultos y generalmente, si tenemos un paciente con entre 90 y 100, que tenemos ya en esta etapa de borderline o alto, no nos los va a salir reflejado y tenemos que explicarle al paciente justamente que no porque salga dentro del valor rango de referencia del laboratorio, no estamos ante la presencia de alguna patología. Ok, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la dislipidemia? Principalmente, como les mencioné, es importante los antecedentes, la detección de factores de riesgo
propios del paciente o familiares, la presencia de patologías asociadas y por supuesto nos valemos del panel de lípidos básico y otros estudios dependiendo de si encontramos otras patologías u otros factores de riesgo en nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico en este momento se hace presuntivo. Ya podemos en este momento poner un apellido si es una dislipidemia primaria o secundaria y dependiendo de nuestra presunción diagnóstica, hacer la referencia oportuna, ya sea para nutrición en el paciente obeso, lipidología, si estamos ante un paciente que sospechemos que tiene una dislipidemia congénita o de las dislipidemias primarias, referencia endocrinología, si diagnosticamos o si sospechamos que es secundario a una patología endocrinológica u otros, en el caso de que, por ejemplo, diagnostiquemos un paciente con obesidad e hipertensión, su referencia oportuna para el cardiólogo, un paciente que diagnostiquemos síndrome nefrótico, el manejo en conjunto con el nefrólogo, y así sucesivamente en equipo entre nosotros los profesionales de la pediatría. Cuando sospechamos de dislipidemias primarias o las congénitas, cuando el colesterol total está por encima de 300 miligramos por decilitro o por la LDL por encima de 140, incluso unas literaturas refieren hasta 300 miligramos por decilitro. La hipercolesterolemia familiar homocigota, que es la expresión, digamos, más severa de las dislipidemias primarias, podemos ver valores de LDL colesterol hasta por encima de 400. Estos pacientes, por supuesto, con cualquiera de las dislipidemias primarias, está en riesgo de tener una pancreatitis secundaria a esta hiperlipemia. Y también sospechamos de dislipidemias primarias cuando tenemos triglicéridos por encima de 500 miligramos de cilitro. En ocasiones han sido referidos a la consulta pacientes que tienen valores de triglicéridos entre 200 y 300 o con valores de colesterol total por encima de 350. Recordar lo que les había comentado del ayuno y de los procesos patológicos. Generalmente este paciente no guardó las horas de ayuno que requerían, fueron menos de 8 horas, cenó por última vez a las 9 de la noche. El día siguiente le tomaron la muestra a las 7 de la mañana y por supuesto eh, eso sumado a si el paciente tuvo una ingesta copiosa de carbohidratos o grasa, por supuesto se va a ver reflejado en ese perfil lipídico y al hacer el ayuno correspondiente, vemos que no se trata de ninguna patología, sino un hallazgo casual en el laboratorio. Ahora ya tenemos a quiénes investigo, a cómo los investigo, qué les pregunto, llegamos al diagnóstico de la dislipidemia primaria o secundaria. Ahora, ¿cuándo y con qué tratar? Cuando tratamos, en primer lugar, las dislipidemias, sobre todo las primarias, tienen que ser referidas a un centro especializado de lípidos en el cual puedan contar con la atención requerida, porque son pacientes en los cuales las intervenciones terapéuticas farmacológicas son bastante engorrosas y el seguimiento tiene que ser cercano. ¿Qué pueden hacer ustedes en la consulta? Iniciar los cambios en el estilo de vida, hacer recomendaciones nutricionales y del ejercicio a nuestro paciente para poder ir sembrando en ellos lo que es unos hábitos más saludables con el fin de que cuando lleguen a la consulta especializada ya tengan un camino un tanto andado. Cuando utilizamos los fármacos es cuando encontramos el LDL por encima de 130 miligramos de cilitro con factores de riesgo que los mencioné previamente, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica o obesidad, o si no tiene factores de alto riesgo, mayor a 160 miligramos de cilitro. Los triglicéridos iniciamos el tratamiento cuando están por encima de 400, en algunas literaturas por encima de 1000. Sin embargo, mientras más cercanos nos acercamos a este número, o mientras más nos acercamos a este número, mayor riesgo tenemos en el paciente de que haga una pancreatitis. Ahora bien, ¿cuáles son esos fundamentos terapéuticos y cuáles son las bases de la intervención? Es la terapéutica no farmacológica. Los planes nutricionales están bien estipulados, se llaman las dietas Child 1 y Child 2. Ellas constan de una ingesta de grasas del 100% de la dieta, menor al 20%, con un contenido menor a 200 miligramos al día de colesterol del componente de la dieta. Se prefiere que los ácidos grasos consumidos en la dieta sean monoinsaturados, evitar, por supuesto, las grasas saturadas. Y estos ajustes se hacen, la Child 1 es esta que les comenté, la Child 2 es un poco más restringida, es menos del 10%
del colesterol total de la dieta con una restricción de colesterol total ingerido menor a 100 miligramos al día y se prefiere igual el consumo de ácidos grasos monoinsaturados. También se ha planteado el consumo de la dieta mediterránea, la cual es rica en vegetales de hoja verde, pescado blanco y aceite de oliva y las grasas que denominamos sana, justamente por su riqueza en los ácidos grasos omega. El ejercicio es un tema interesante, ya que el ejercicio, al igual que las otras intervenciones, tienen que ser prescritos por nosotros, el pediatra. No es que le decimos al paciente, sí, él tiene que hacer ejercicio, mételo en un deporte. El ejercicio que está estipulado para no solamente la salud cardiovascular, sino también estipulado para hacer o obtener una pérdida de peso significativa, sostenida y que realmente se considere como una intervención efectiva, tiene que ser diario, al menos 45 60 minutos de ejercicio aeróbico y acompañado de 2 a 3 veces por semana de fortalecimiento muscular. Entonces, explicar a los padres qué es lo que podemos hacer. Mi recomendación siempre es que favorecer las actividades en el deporte. 2 a 3 veces por semana el paciente puede ir al deporte de su preferencia, al menos 1 hora, y el resto de los días lo lleven a un parque, pasee de bicicleta, que haga un tipo de ejercicio en las tardes o dependiendo del horario preferido por ellos, el resto de los días que no va a la actividad deportiva. Al principio, por supuesto, cuando uno les dice que tienen que hacer ejercicio todos los días, hay renuencia, sobre todo desde el punto de vista del horario y también del paciente mismo cuando es un poco más grande, el fastidio de hacer el ejercicio. Se les puede recomendar que comiencen con menos días y menos tiempo y van sumando conforme pasan las semanas y también se genera el hábito y el cambio en la conducta. La disminución a la exposición de las pantallas, importantísimo. Recordemos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría respecto a la exposición antes de los 2 años y en la etapa preescolar y escolar. Y importantísimo el abordaje familiar, abordaje psicológico en todos los casos y tratar la causa subyacente en caso de que sea secundario o patología. De todo esto, siempre es importante ganarnos no solamente la confianza del paciente, sino también convencer a los padres de que la intervención no puede ser solamente en el niño, sino en el entorno y en los cuidadores, porque muchas veces los malos de la película son mamá y papá y cuando el paciente comparte con su cuidador, abuelos, tíos, primos o si tiene niñera, es el facilitador y el que nos hace cuesta arriba la adherencia a estas intervenciones. Ahora hablando de los fármacos hipolipemiantes, tenemos afortunadamente distintas opciones. No todas están indicadas en pediatría, tienen sus em, particularidades en la edad pediátrica. Tenemos las estatinas, los secuestradores de ácidos biliares, el ezetimibe, el omega 3, los fibratos, la niacina y las terapias biológicas, que son donde me voy a afincar un poquito más porque es, en- a mi modo de ver, el futuro del tratamiento de las dislipidemias. Ok, el fundamento terapéutico, como les mencioné previamente, comenzamos con los cambios en el estilo de vida, los cuales no pueden ser abandonados por el paciente a lo largo de todo el tratamiento. E iniciamos con las estatinas, que son los fármacos de primera línea. Ellas están aprobadas por la FDA a partir de los 6 años de edad. Sin embargo, hay experiencias en las dislipidemias primarias en las cuales se ha utilizado las estatinas de menor potencia en pacientes de hasta tan pequeños como hasta 2 años de edad. Iniciamos siempre con la dosis mínima hasta la dosis máxima tolerada, teniendo en cuenta importantísimos los efectos adversos relacionados con la dosis de la estatina, como lo son las miopatías, la elevación de enzimas hepáticas y la elevación de enzimas musculares. El paciente puede quejarse de dolor muscular, puede ser en miembros superiores o inferiores y puede estar relacionado con la toxicidad muscular de las estatinas. Ellas están indicadas en la hipercolesterolemia familiar homocigota, la heterocigota y la hipertrigliceridemia, y su mecanismo de acción es que inhiben la síntesis del colesterol endógeno, inhiben la HMG-CoA reductasa. Actualmente se prefieren las estatinas de
potencia mayor, ya que con menos dosis logro mayor inhibición de la enzima y mejor efecto. Entre estas tenemos la rosuvastatina. Ella es la que está aprobada para los más pequeños a partir de los 6 años de edad. Comenzamos con una dosis de 5 miligramos, podemos llevarla hasta 20. En segundo lugar, o la terapéutica de segunda línea, la cual la vamos a añadir después de 8 semanas de tratamiento con cambios en el estilo de vida y estatina. Tenemos los secuestradores de ácidos biliares que inhiben la absorción y la saponificación de las grasas por parte de los ácidos biliares en el intestino, con lo cual no se absorben las grasas a nivel del intestino delgado y no hay elevación de los lípidos desde el punto de vista postprandial. El ezetimibe es un inhibidor de la proteína Niemann-Pick, que ella favorece el tráfico de los ácidos grasos a través del enterocito. Este uso de los secuestradores de ácidos biliares y el ezetimibe es mayores de 10 años. Podemos utilizarlos en combinación, sobre todo el ezetimiba. Tiene muy buen perfil cuando lo combinamos con atorvastatina o con rosuvastatina o simvastatina, los hay en el mercado, y la dosis es de 5 o 10 miligramos. Los fibratos, el gemfibrocil o la niacina, no están aprobados para la edad pediátrica. Sin embargo, mientras más nos vamos acercando a los adolescentes, a partir de los 12 años, pudiéramos utilizarlo en casos severos de hipertrigliceridemia. El omega 3 es también un aliado importante en los casos de hipertrigliceridemia. El beneficio se demuestra en algunas cohortes, depende mucho de la dosis estudiada, del tiempo empleado y la población en la cual fue utilizada. Generalmente es a partir en edades en preescolar y escolar. La dosis es entre 1000 y 2000 miligramos al día. Las cápsulas vienen de 500 miligramos, las que conseguimos a disponibilidad en las farmacias, las gomitas también, pero las gomitas, el contenido es de 200 a 250 miligramos, entonces tendrían que comerse como 5 gomitas en el día, y entonces no es tan recomendable porque se le añade unos gramos de azúcar extra a esta dieta de estos pacientes, y ya también es poco práctico desde el punto de vista de los costos para los padres. El omega 3 es un fármaco bien tolerado y las cápsulas son realmente pequeñas si el paciente, por supuesto, tolera la ingesta de esta presentación. Por último, tenemos en casos más graves en los cuales no podemos utilizar ninguna de estas terapias, sobre todo esto lo hacemos en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota o en casos más graves en el cual hay falla en la respuesta farmacológica, las plasmaféresis cada 1 o 2 semanas, preferiblemente a partir de los 5 años y antes de los 8, ya que mientras más nos vamos acercando a las etapas peripuberales, ya hay depósitos en las arterias y en los vasos sanguíneos, y por supuesto el riesgo cardiovascular se incrementa para los eventos de SB o infartos en edades tempranas. Y tenemos los medicamentos prometedores, de los cuales les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, tenemos en estas nuevas terapias los inhibidores de la PCSK9. Estos son unos anticuerpos monoclonales, se llaman evolocumab, aprobado en mayores de 12 años, y el alirocumab, todavía no aprobado en la edad pediátrica. Se administra cada 2 semanas o administración mensual, dependiendo de la pauta terapéutica. Están indicados en los casos de hipercolesterolemia familiar en su forma homocigota o heterocigota. Ellos favorecen la reducción del LDL colesterol hasta en un 50%. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 400 de LDL, reducirlo hasta 200 favorece muchísimo que la terapéutica farmacológica sea un poco más efectiva y las intervenciones nutricionales sean mejor toleradas, para que estos pacientes llevarlos incluso hasta valores cercanos a la normalidad. ¿Esta en qué consiste? Esto es una fotografía que tomé del artículo que ven aquí abajo. Es el mecanismo de acción de los inhibidores de la PCSK9. Esto es el hígado. Aquí tenemos el LDL, es la partícula que parece una aceituna. Y este es su receptor a nivel hepático, el cual es captado de la circulación en general, y él es fagocitado para ser metabolizado. Este receptor tiene un tiempo de vida media estipulado, y el tráfico de esta proteína desde la membrana
hasta su endosoma, es bastante particular y está alterado en los pacientes con hipercolesterolemia familiar, ya que al haber una mayor exposición de LDL, este tráfico y este reciclaje del receptor se hace con mayor velocidad. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Este anticuerpo se une a esa proteína PCSK9 e impide que ese receptor sea degradado, con lo cual permanece mayor tiempo en la membrana del hepatocito y favorece la mayor fagocitosis y endocitosis de el LDL y el reciclaje hacia la membrana sin su degradación. Entonces, ¿qué es lo que me inhibe? La degradación del receptor de LDL, favoreciendo su reciclaje hacia la membrana. Por eso es que es tan prometedor y por eso es que también me ayuda a la reducción del LDL con mayor facilidad y en mayor porcentaje respecto a los otros fármacos. Ahora, estas nuevas perspectivas en el laboratorio, en el tratamiento, perdón, todavía no tienen aprobación total. Sin embargo, los estudios eh, están actualmente realizándose y algunos están en fase 2 y otros en fase 3. Esperemos que en el próximos 2 años ya tengamos al menos la aprobación de un par de ellos. Tenemos el inclisiran, que es un inhibidor, es un ARN pequeño de interferencia que inhibe la síntesis de la proteína PCSK9, con lo cual el mecanismo de acción es aún más, em, digamos, más efectivo, ya que inhibe la secreción de la proteína que favorece el reciclaje del receptor de LDL hepático. Está aprobado, o la aprobación propuesta es para hipercolesterolemias primarias o de dislipidemias mixtas, y está en trial para hipercolesterolemia familiar heterocigota. Los otros tenemos el evinacumab, que es un inhibidor de la proteína similar a la angiopoyetina 3. La aprobación propuesta es la hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota y en algunos casos ha sido aprobado como droga huérfana en mayores de 12 años. Es decir, se utiliza, por supuesto, off-label en búsqueda justamente de una aprobación formal y también en búsqueda de tener una salida terapéutica en estos pacientes con esta enfermedad. El mipomersen es un oligonucleótido antisentido, lo que es que favorece que no se sintetice la ApoB, que es la apoproteína principal de la LDL, también aprobado como droga huérfana en mayores de 12 años. Y el lomitapide es un inhibidor de la proteína microsomal transportadora de triglicéridos. También ese es un control del metabolismo de triglicéridos a nivel de la mitocondria en las células hepáticas principalmente. Está principalmente en la mira para la hipercolesterolemia familiar homocigota y es el que tienen ahorita en estudio en fase 2. Creo que concluía este año, sino el año que viene en la edad pediátrica. Volviendo al resumen con esta otra imagen del metabolismo de los lípidos, fíjense que tenemos la intervención en el lumen intestinal con el ezetimibe, los secuestradores de ácidos biliares, tenemos las estatinas en lo que es la síntesis de colesterol endógeno, los inhibidores de la angiopoietina, de la proteína similar a la angiopoietina 3, los inhibidores de la PCSK9 y el inclisiran, que es el inhibidor, el oligonucleótido, el ARN, perdón, inhibidor de la proteína PCSK9. Todos en este metabolismo de los lípidos, todas son dianas terapéuticas en los cuales esperemos que en los próximos años tengamos disponibilidad de todos esos fármacos en la edad pediátrica. Ya para finalizar los tips, tenemos que el screening, el que busca encuentra, importantísimo el interrogatorio en nuestros pacientes, justamente para poder detectar el origen de la dislipidemia, recordando que la principal son las dislipidemias secundarias a patologías, a fármacos, a endocrinopatías. El interrogatorio permite reconocer su origen. No todos son los fármacos y la salida fácil no es justamente la indicación de las estatinas o el ezetimibe, sino también los cambios en el estilo de vida y la adherencia justamente a estos cambios, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino del ejercicio y de los cambios de conducta, hábitos de sueño y exposición a pantalla. Y este es justamente el refuerzo que debemos hacer a los pacientes y a los padres en la consulta. Los nuevos fármacos todavía en algunos casos nos encontramos en pañales, pero prometen ser
esperanzadores para el tratamiento de las dislipidemias congénitas y nuestro trabajo siempre es mantener a los niños sanos para tener nuestro futuro asegurado. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y estoy abierto a sus preguntas.